Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Señor, en aquella primera ocasión hicimos una introducción y en esa introducción luego tocamos la primera tentación. La siguiente semana hicimos la segunda tentación y llegamos hasta el versículo 7. Este pasaje llega hasta el versículo 11. Hoy vamos a seguir con la última tentación, versículos del 8 al 11, versículos del 8 al 11. El propósito de esta serie que hemos iniciado acerca de las tentaciones de Jesús es que nosotros podamos descubrir en este testimonio, que lo hemos llamado así también, ¿no? Una experiencia, pero también es un testimonio del Señor Jesucristo, que podemos nosotros descubrir, que nos revela a nosotros en esta tentación y en esta experiencia tan dramática, es como nosotros, qué podemos aprender y qué principios podemos nosotros aplicar en nuestra vida, y también a conocer un poquito cómo puede actuar el maligno, cómo actúa el maligno, cómo el Señor respondió ante los ataques, las acechanzas del maligno. Entonces, esta enseñanza de hoy la he titulado, bueno, el título pues en general es Las tentaciones de Jesús, pero hoy nos vamos a enfocar en la tercera tentación y pues la he subtitulado: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en manos del Señor. Padre bendito y celestial, en esta mañana, Señor, nos acercamos como congregación delante de ti, de tu presencia, reconociendo primeramente tu poder, tu gracia en nuestras vidas, para lograr, Señor, los propósitos que tú tienes para nosotros, para entender tus planes, para entender lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Señor. Y esto que hacemos en el día de hoy, lo que hacemos cada domingo, también es parte para cumplir este propósito de entender tu revelación, de entender los propósitos tuyos, entender tus expectativas, a fin de que nosotros, Señor, podamos entender y podamos alinearnos a la voluntad tuya, lo que tú quieres para nuestras vidas. Señor, que este sea un tiempo especial, que no sea algo meramente humano, que no sea un tiempo más, un domingo más en nuestra vida, sino que realmente podamos salir impactados por tu palabra y por tu espíritu. Esa obra tan importante que hace tu Espíritu Santo y la palabra en nosotros, para lograr entender, para lograr comprender, Señor, que tu palabra
nos redarguya, nos corrija, nos instruya, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pasamos a la siguiente y en la tercera tentación, lo que les mencioné, la tentación en el monte alto. Tentación en el monte alto. Vamos a leerlo. El pasaje es Mateo 4, versículos del 8 al 11. Mateo 4, versículos del 8 al 11. Si alguien lo tiene, entonces por favor puede leerlo en voz alta. Mateo 4 del 8 al 11. Ok, gracias Robinson. Bien, vamos a recordar un poco cómo nosotros pudimos observar la estructura de este pasaje y pues de todo el desarrollo de lo que es la tentación, pues guarda una estructura. Vamos a mirar esta tercera tentación. Recordemos, ya vimos cómo las otras dos tentaciones guardan la misma estructura, pero no las voy a mencionar por cuestiones de agilidad de tiempo. Entonces hay un lugar donde se lleva a cabo cada tentación. Esta es en el monte alto, acabamos de leer. Y la tentación es, Satanás le dice a Jesús, todo esto te daré, o sea, los reinos de la tierra, todo esto te daré si postrado me adorares. Y también vimos que en esa estructura esto es parte de la interpretación, digamos, ¿no? La implicación y el antivalor hace parte de la interpretación, no está explícitamente dentro de la revelación, sino es una interpretación de qué implicación tiene esta tentación. Es tener poder sin Dios. Recordemos que, o sea, la dinámica de la tentación de Satanás a Jesús es querer satisfacer una necesidad humana, pero sin Dios, o sea, separado de Dios. Y en este caso lo que Satanás estaba proponiendo, la propuesta era tener poder, pero separado de los planes y de los propósitos de Dios. ¿Y cuál es el valor que está, o el antivalor más bien, que está conectado con esta sugerencia, esta propuesta que está haciendo el diablo? Es violencia. Violencia. Ahorita vamos a desarrollar un poquito más. ¿Por qué? ¿Por qué violencia? Y la respuesta de Jesús, las tres respuestas, estaban basadas en la palabra de Dios, haciendo referencia a pasajes del libro de Deuteronomio que está en el Antiguo Testamento. En este caso, el Señor respondió: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces vamos a mirar primero cuál es el trasfondo de esta tentación y luego vamos a ver el propósito. O sea, es importante que entendamos el trasfondo, lo que hay detrás, ¿no?, de la tentación. No es solamente la tentación en sí, sino lo que hay detrás, lo que se quiere conseguir. Entonces, el enemigo, habiendo fracasado ya en sus dos primeros intentos de vencer a Jesús, entonces ahora lanza una tercera arma en un intento final desesperado para hacer caer al Señor, lograr el propósito de tumbarle, de desfallecer, para que Jesús se aparte del plan de Dios y del propósito de Dios. No le funcionó el juego de usar también la escritura, lo vimos en la segunda tentación,
que usó también la escritura. Más o menos el pensamiento, tú te sabes la escritura, Jesús, yo también me la sé. Entonces, pero no le funcionó ese juego para manipular usando la escritura de manera distorsionada. Entonces ahora el maligno usa otra estrategia. Es la misma tentación, es el mismo cuadro, pero las estrategias son diferentes. La estrategia ahora en esta tentación es la de presentar una imagen distorsionada de quién es él, o sea, de quién es el maligno. Se presenta como aquel que tiene poder para darle lo que necesita, como el que tiene poder para darle lo que necesita. Entonces puede ser allí un poco extraño, ¿no? Este ofrecimiento que el maligno le hace a Jesús cuando le dice que le entregaría todos los reinos del mundo, ¿sí? Y la gloria de ellos si se postra delante de él. Eso es un poquito extraño, pero ¿cómo así? Algunos se han preguntado, ¿no? Interpretaciones, decir, ¿cómo así que Satanás está queriendo insinuar que todo le pertenece a él cuando sabemos que todo le pertenece es a Dios? Entonces el diablo está jugando, es un juego, está usando su identidad, haciendo creer o haciendo ver que él es el que tiene el poder para dar lo que necesita. Y vemos realmente, o sea, cuál es el trasfondo y la dinámica de la tentación en general. Es querer satisfacer una necesidad humana, pero mediante valores, antivalores humanos o del mundo o del diablo. Pero realmente, ¿qué es lo que vemos nosotros? Lo que vemos nosotros en la Escritura es que el dueño de todo es Dios. El diablo puede tener cierto poder limitado que Dios es el que se lo da a él. Es Dios quien permite, es Dios quien le da el permiso. Pero no es que el diablo tenga el mismo poder que Dios, pero en un sentido contrario. No es así, porque se puede ver de esa manera. No es que el diablo tiene un poder igual que Dios, pero contrario. No. Y eso era lo que Satanás quería mostrar en ese momento. Entonces, la conclusión a la que podemos llegar en este punto del trasfondo es que el diablo utiliza un engaño, el engaño, haciendo creer que a él le había sido entregado todo, y que él se lo daba a quien quería. El diablo, esa es su estrategia, ¿no? Esa es su artimaña también. En la tentación utiliza mentiras y engaños acerca de quién es él, acerca del poder que tiene. El diablo tiene un poder limitado, y su fuerza nunca puede estar por encima del poder de Dios. Entonces, con base en esa perspectiva que él mismo presenta, el maligno, entonces él ofrece a Jesús todos los reinos del mundo. Es tentador lo que Satanás está presentando, y tiene que presentar algo que sea muy tentador, porque si no es tentador, entonces pues no es fácil conquistar, ¿ya? No es fácil conquistar para caer en sus redes y en sus mentiras. Entonces Satanás ofrece a Jesús todos los reinos del mundo, pero a un precio. Hay un precio. No es simplemente todo esto es tuyo,
Dice, si postrado me adorares. Ese es el precio. Y esto lo que aprendemos es que el diablo, el maligno, no da nada gratis. Dios sí da gratis. Dios sí da de gracia. El diablo sí pide algo a cambio. El diablo pide algo a cambio. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que hay detrás de esa tentación? La sugerencia de la tentación, ya para ir un poquito más allá, acerca de lo que es casi el propósito de Satanás para tumbar a Jesús y los planes de Dios, es el de tratar de que Jesús pudiera obtener un premio, ¿no? Obtener una gloria sin pasar por la cruz. Miren ustedes todo lo que viene detrás, ¿no? De esto, de la maquinación, de la estrategia, de la mentira. Y es que Jesús llegara a obtener, ¿cierto? Un premio, todos los reinos del mundo te voy a dar. Obtener el premio, la corona, el poder, pero sin pasar por la cruz, sin pasar por el sufrimiento. Y recordemos también que en las tres tentaciones esto es algo característico, es evitar el sufrimiento. Eso es, evitar sufrir, evitar. Y aquí el enemigo está tratando de evitar que Jesús pase por la cruz, porque era el plan de Dios. Es el propósito de Dios. Evitar el sufrimiento es lo que el maligno está diciendo, está sugiriendo detrás de la tentación. Puedes obtener esto sin sufrir. Puedes obtener los reinos del mundo, el poder, la autoridad, sin sufrir. Entonces, ¿cuál es más allá lo que el enemigo quiere conseguir, ¿no? Por medio de esta tentación? La tentación de adorar al enemigo allí en el monte alto era de que se pudiera establecer un reino, el mismo reino que Dios quería establecer, pero usando los métodos del maligno, ¿Cuál fue el método que propuso el maligno por el cual Jesús podría haber ganado el reino de manera fácil y rápida? Era servir y adorar al maligno. De manera rápida, así, de manera fácil. Todo el enemigo quiere ponerlo de manera fácil, presentarlo fácil. Presentarlo sin ningún esfuerzo, sin ningún sufrimiento. Es fácil. Pero por otro lado también tenemos que hay algo en el trasfondo de la revelación de Dios. Tenemos una promesa del Padre a su Hijo precisamente de algo parecido. Vamos a mirarlo aquí en la siguiente diapositiva. El Salmo 2:8, miren lo que dice. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Miren, el Salmo 2:8. ¿Quién está hablando ahí? El Padre. Pídeme por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Lo mismo que el diablo, o parecido a lo que el diablo le estaba ofreciendo a Jesús. Pero esta promesa del Señor, de Dios, del Padre, ahí le está hablando al Hijo. Ustedes leen todo el Salmo 2. El Salmo 2 está haciendo referencia a Jesús. Es un salmo mesiánico. Pero la promesa que el Padre había dado al Hijo venía también en un proceso, en un proyecto. Y ese proyecto incluía también la cruz, incluía la redención del hombre. No era antes del tiempo establecido. Todo en el tiempo de Dios. Pídeme.
y te daré por herencia las naciones. Pero eso incluía también la cruz y la redención del hombre. La tentación en el monte alto, viendo un poco más allá de la implicación y del significado que tiene, es una trampa. Es la trampa de querer buscar el poder sin Dios. Buscar el poder sin Dios. Y eso equivale en los principios divinos, buscar poder sin Dios equivale a violencia. Violencia no es solamente matar. Violencia no es solamente agredir a una persona físicamente o verbalmente. La violencia es cuando se busca el poder separado de Dios, a como dé lugar, sin importar las consecuencias. Eso es violencia. Nosotros hemos entendido eso también en la palabra, en la Escritura. Como el Señor dice, de cierto oíste que fue dicho, ¿verdad? Todo aquel que mate será culpable, pero no solamente el que mate, sino también el que ofenda, el que insulte, el que etcétera. Ese también será culpable de juicio. Violencia. Violencia es la trampa de buscar poder sin Dios. Era lo que buscaba el maligno con Jesús. Poder sin Dios. El poder sin importar las consecuencias, sin importar los principios divinos, sin importar lo que Dios ha establecido en su palabra. Pasando por alto los principios de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se puede aplicar en algún sentido también a nosotros esta tentación? Pues esto se puede traducir también como dominar, como enseñorearse sobre otros. Esa es una tentación. Es una tentación que nosotros también, en la cual podemos caer. No solamente es la tentación de querer pan, ¿cierto? Como en la primera tentación sin Dios. No solamente es la tentación de querer fama sin Dios, segunda tentación, sino esta también es querer poder en alguna manera sin Dios por medio de los antivalores del diablo y los antivalores del mundo. Nosotros también podemos ser influenciados por el maligno para tener poder sobre otros o sobre circunstancias a fin de evitar el sufrimiento o cualquier cosa que no nos agrada. Nosotros también podemos ser tentados a usar la violencia. Y violencia, nuevamente, reitero, no es matar, no es agredir físicamente. Hay otras maneras de violencia también. Es querer dominar, enseñorearse por los medios antivalores del diablo, del mundo, para poder obtener sobre otros, tener poder sobre otros o sobre las circunstancias, a fin de conseguir lo que nosotros queremos. Recordemos que uno de los elementos de la tentación es buscar presionarnos a buscar satisfacer una necesidad humana por medios humanos, o también por los medios y los métodos del maligno o del mundo, separados de Dios.
Porque hay formas legítimas. Hay formas legítimas que Dios ha establecido para ejercer autoridad. Hay formas legítimas. Dios ha establecido formas legítimas para establecer autoridad. Ha establecido al varón en la familia para liderar. En alguna manera ha delegado autoridad. Ha delegado a la autoridad civil, ha delegado a los líderes de la iglesia, ha delegado a los jefes en el trabajo. Eso es legítimo. Dios ha delegado autoridad. Hay legitimidad en ese aspecto. ¿Dónde está lo que va en contra de la voluntad de Dios y que es la tentación del diablo? Es cuando se abusa del poder que Dios ha dado. El abuso de la autoridad que Dios ha dado. ¿Y en qué casos podríamos nosotros ser tentados a ejercer autoridad separados de los principios de Dios, desconectados de esa autoridad que Dios delega? Pues puede haber una tendencia de actuar bajo un pensamiento que tenemos cierto poder sobre los demás cuando queremos controlar a los demás. Eso es violencia. Cuando tenemos tendencia a controlar, eso es violencia. La Escritura llama a eso enseñorearse. Enseñorearse. Eso incluye el deseo de controlar a las personas, a las circunstancias, para que las personas hagan lo que nosotros queremos, por fuera de los principios de la palabra de Dios, por fuera de los planes de Dios y de los propósitos de Dios. Nosotros, como creyentes, también podríamos estar tentados a eso. La tentación del poder sin Dios. También podemos estar tentados a eso. Y quien está detrás de esos deseos es el maligno, el Dios de este siglo, lo dice la palabra, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire. ¿En qué formas? Traigo unos ejemplos aquí, de pronto en qué forma vamos a mirar, podemos estar tentados hacia el poder sin Dios. Cuando buscamos que los demás nos sirvan, en vez de servir a los demás. Jesús no buscó nunca tener poder. Él no buscó nunca querer tener poder, nunca usó su poder, nunca buscó ser servido. Jesús nunca buscó eso. Ese es el ejemplo que nos da en esta tentación. No aceptó, rechazó ese ofrecimiento. Nunca buscó tener el poder para enseñorearse, sino más bien buscó una actitud o tuvo una actitud de servir a otros. También cuando podemos tener la tendencia de querer preeminencia y ser el mayor sobre otros en cualquier ámbito. Querer presentarnos como el mayor, como la preeminencia en cualquier ámbito. E enseñorearse sobre los que están a nuestro alrededor, la familia, el ministerio, los hermanos. Eso es poder sin Dios. Y eso es una tentación también. Y podemos caer también en esa tentación. En estos casos,
también estamos ejerciendo poder influenciados o tentados por los valores del diablo. Lo que Jesús enseñó es totalmente opuesto a esto. Nosotros en la iglesia, por lo menos nosotros no tenemos una estructura jerárquica. Nosotros aquí no tenemos un organigrama de jerarquía. El liderazgo no es jerárquico. Tenemos una figura de pastores, tenemos una figura de pastor director, pero el pastor director no es el que manda, digamos, no es el que manda. Tiene unas responsabilidades, sí, adicionales, diferentes, sí, tiene responsabilidades, pero es a nivel de responsabilidades, no a nivel de jerarquía sobre otros. Y lo mismo para el resto del liderazgo, no tenemos una jerarquía para mandar sobre otros, como si lo pueden tener algunas empresas. En el mundo se puede manejar así. El liderazgo es más de una jerarquía para mandar a otros, pero no es lo que vemos nosotros en la Escritura. No estamos en una jerarquía, sino más bien nos sometemos los unos a los otros. Hay un sometimiento a la palabra de Dios y también nos sometemos los unos a los otros. Vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús ante este ofrecimiento tan tentador. El poder es tentador. Y eso fue lo que el diablo le ofreció a Jesús, el poder. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Vamos a recordarlo. Alguien que nos recuerde qué dice en el versículo 10. Alguien que lo pueda leer, por favor. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muy bien. La expresión de la respuesta de Jesús no solamente está mostrando el rechazo de Jesús a lo que el diablo quería conseguir, sino que Jesús también está mostrando la autoridad que tiene Jesús en ese sentido sobre el diablo. Vete. Hay algo, está mostrando algo de autoridad allí sobre él. No es que el diablo tenga igual autoridad, no. Jesús está por encima de él. Y como lo habíamos mencionado en las dos tentaciones anteriores, un componente común en las respuestas de Jesús es citar el libro de Deuteronomio. En este caso, Jesús cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 15. Y lo cita porque está relacionado, está conectado con lo que Jesús quiere enseñar. Pero además es la palabra de Dios. Además es la revelación de Dios. Y la revelación de Dios, así sea del antiguo pacto, en algún sentido tiene aplicación. Jesús está trayendo la palabra de Dios en el antiguo pacto, lo está trayendo a su propia vivencia, para aplicarla a su propia vivencia. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 6, 10 al 15. Tengo dos diapositivas allí. Vamos a recordarlo si alguien puede leerlo para entender un poquito el trasfondo. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tu padre Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú me edificaste, casas llenas de todo bien que tú me llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de
fue el gigante de Jehová, que te sacó de la tierra del Egipto, de casa de servidumbre, de casa de servidumbre, de destruida sobre la tierra. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, que los dioses de los pueblos están en nuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no sintamos que tu Dios Jehová tu Dios contra ti y te destruya de donde Ok, muy bien. Ahí está el trasfondo de lo que Jesús está usando como una respuesta para rechazar la propuesta del diablo, para resistir la propuesta del diablo, ¿no? Tenía la palabra de Dios fresca en su mente para usarla en el momento apropiado y en el contexto apropiado. Recordemos que lo vimos en las tentaciones, reflexiones sobre las tentaciones anteriores, cómo el diablo la usaba, pero de manera distorsionada. Jesús la usa en el momento apropiado, en el contexto apropiado. Y lo que Jesús está recordando aquí, en esto que cita del libro de Deuteronomio, son exhortaciones que está Dios por medio de Moisés dando al pueblo de Israel cuando hayan entrado a la tierra prometida. Recordar obediencia a Dios. Hay principios allí de temer a Dios, de servir a Dios, y hay también, como mucho del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, era apartarse de la idolatría. Ese es el trasfondo, ¿no? Apartarse de la idolatría. Es un mandamiento que era frecuentemente reiterado para el pueblo de Israel. La idolatría. Y es lo que precisamente Jesús está usando en ese momento para resistir al diablo. Es la idolatría. También, como reflexión, nosotros podríamos caer en idolatría al desear y aceptar el poder que el diablo nos sugiere que recibamos. También habría idolatría allí, en lo que el diablo tienta. Recordemos lo que es un ídolo. Un ídolo es aquello al cual ponemos en nuestro corazón por encima de Dios, ocupa el lugar de Dios. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón es un ídolo. Pero el Señor aquí, en su respuesta y citando esta palabra, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El Señor está pidiendo exclusividad. Dios es exclusivo. La exclusividad que Dios pide de nosotros hacia Él. Al Señor tu Dios adorarás, a Él servirás, a Jehová tu Dios temerás. Y a Él solo, a Él solo. Eso da un mensaje de exclusividad. Y eso nosotros hemos entendido también. El Señor Jesús, cuando enseñó, lo dijo: ¿quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Nadie puede ir al Padre sino por Él. Exclusividad. Y en ningún otro, también dice en el libro de Hechos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre.
Es la exclusividad de Dios. ¿En qué áreas de nuestra vida podríamos tener ídolos a los que estamos obedeciendo sus sugerencias, sus propuestas, las propuestas del maligno que no hemos entregado aún a Dios? Sería bueno que nos preguntáramos eso. Una enseñanza. La enseñanza de Jesús aquí es la sumisión y la lealtad a su Padre. La sumisión y la lealtad. Esa es una enseñanza que Jesús nos está dando. También se revela el contraste entre el Señor Jesucristo, que siempre está haciendo la voluntad de su Padre, y el propósito del diablo, el cual es opuesto a Dios. Y bien ese contraste. Jesús está enfocado en cumplir los planes y los propósitos de Dios, independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que está padeciendo en el momento. Está buscando hacer la voluntad de Dios. La lealtad. Nos está enseñando la lealtad, nos está enseñando la sumisión, nos está enseñando la fidelidad al Padre. Y esto tiene un resultado cuando Jesús resiste y rechaza de una manera contundente con la palabra de Dios. Hay un resultado. La palabra no lo deja por fuera. Y ahí vemos la victoria de Jesús. Por la sumisión, por la confianza, por la seguridad que Jesús tiene del Padre, entonces podemos ver la victoria. Y lo vemos en esta tercera parte, el resultado de resistir al diablo. Dice entonces que el diablo le dejó, se aburrió. El diablo se aburrió y dijo, no, aquí no tengo nada que hacer. Pero no solamente que el diablo se retira, dice, y aquí venían ángeles y le servían. Miren ustedes el resultado de obediencia a Dios. Ante el mandato de Jesús, vete, Satanás, pues el diablo se aleja completamente derrotado. Por el momento, el diablo se abstiene de intentar otros ataques y otras estrategias en ese momento, pero no quiere decir que no trató de proponer otras cosas, ¿no? Posteriormente, en otras oportunidades. Pero en ese momento Jesús ganó esa batalla. En ese momento Jesús ganó la batalla contra el tentador. No dice acá cuál era el tipo de servicio que estaban realizando los ángeles. Los ángeles dice que vinieron y les sirvieron. Lo que se puede interpretar es que los ángeles vinieron aquí en alguna manera a respaldar a Jesús, a proveer lo que necesitaba, sea lo que fuere en ese momento. Y eso nos está comunicando un mensaje muy importante, que el Señor, su Padre, Dios, seguía con él. Solamente que el respaldo se vio cuando Jesús resistió a la tentación. Y se vio el respaldo de Dios, su Padre, hacia él en las decisiones que tomó de no responder ante
las propuestas tentadoras del maligno. ¿Qué enseñanzas hay? ¿Qué enseñanzas hay para nosotros? Jesús hizo que el diablo se retirara. No solamente por ser el Hijo de Dios, sino porque resistió con la palabra de Dios. Resistió con la palabra. Supo usar la palabra. Y esa es un arma contra el diablo. La palabra de Dios es un arma contra el diablo. Nosotros también podemos hacer y debemos imitar a Jesús en ese sentido. En cada tentación que tengamos, necesitamos hacer uso de la palabra de Dios. No es con un crucifijo que se resiste al diablo. Es con la palabra de Dios que se resiste al diablo. Y no con el Salmo 91 abierto, solamente lo vimos en la tentación anterior. Sino hay que resistir al diablo con la palabra, orando la palabra. Entonces, ¿cuáles serían? Pasemos para ver las aplicaciones, respuestas. Tengo 3 principios para aplicaciones. El principio número 1, solo a Dios debemos adorar y servir. Dios merece y pide exclusividad. Jesús lo enseñó también, luego de esa experiencia que vivió. Dijo el Señor, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, por ejemplo, en ese contexto. Entonces, aplicación para nosotros, pensemos si tenemos algún ídolo en nuestra vida, al cual estamos poniendo por encima de Dios. Lo que Jesús está diciendo aquí, tanto en la tentación como en esta otra enseñanza, es que es incompatible, no hay compatibilidad entre decir tener a Dios y a nosotros mismos como ídolos, porque uno mismo puede ser el ídolo de uno mismo, o a otras personas o circunstancias en el mismo nivel de Dios. Tenemos que reconocer, confesar y arrepentirnos. Podemos tener a un pastor como un ídolo. Podemos tener a una iglesia como un ídolo. No digo acá, sino en general. Podemos tener personas como ídolos. Podemos tener un político como ídolo. Cualquiera que sea. No me estoy refiriendo a uno en especial. Podemos tener un político como ídolo. Y eso no le agrada a Dios. Uno puede tener una opinión de una ideología política, de una persona, claro. Una preferencia política, una ideología política, claro que sí. Pero cuando cruzamos la línea, podemos tener más bien un ídolo, una persona o una ideología política. Segundo principio, resistir al diablo. La palabra nos enseña que debemos resistir al diablo. La palabra enseña eso. Jesús nos mostró como referente cómo resistir al diablo. Pero también hay pasajes que nos están
animando, exhortando a resistir al diablo. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso fue lo que hizo Jesús y eso fue el resultado, resistir al diablo. Y huirá de vosotros. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay un principio de la palabra de que necesitamos resistir. O sea, que no podemos ser pasivos ante las artimañas, los engaños, las tentaciones del diablo. Necesitamos tener discernimiento. La palabra nos manda a resistir de una manera objetiva y ser activos, no pasivos. Cuando nosotros estamos ante una tentación, cuando tenemos que ser sensibles a ver cuando el enemigo anda alrededor nuestro, amenazando, rugiendo, con mentiras. Hay que resistirle con la autoridad de la palabra, con la autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado. Así como Jesús, vete, Satanás, con la palabra, en el momento y en el contexto apropiado. Nosotros como iglesia tenemos, dentro del plan de discipulado que tenemos, introducción a la guerra espiritual y los 7 pasos, donde se profundiza más para entender un poquito cómo opera el diablo y cómo nosotros podemos tomar las herramientas que Dios nos ha dado en la palabra para resistir al diablo. O sea, es más profundo, ¿no? Hay más material, más elementos para aprender, pero una de las aplicaciones es la próxima vez que abramos curso de introducción a guerra espiritual y 7 pasos, invitamos a los que no han hecho o quieren recordar que lo hagan. Principio número 3, servir en contraste con querer ser servido o ejercer poder. Esa es otra aplicación de este principio. El principio de servir en vez de querer ser servido o ejercer poder. ¿Qué enseñó Jesús? Miren, Jesús en ese mismo contexto, si ustedes leen Mateo 20, ahí un poquito más atrás, Jesús estaba haciendo esa enseñanza a sus apóstoles, a sus discípulos. Les estaba enseñando eso, porque ellos ya estaban pensando en poder. Estaban pensando en que el reino de Dios era político. Entonces ya estaban pensando en, bueno, ¿quién va a ser el vicepresidente? ¿Quién va a ser el ministro de tal cosa? Yo quiero que tú me pongas de vicepresidente, quiero que me pongas de tal cosa. Y él dijo, no, yo no vine para eso. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Sino para dar su vida en rescate por muchos. Jesús está enseñando la humildad. Entonces necesitamos reflexionar si somos más propensos en nuestra vida a controlar, a ejercer poder para que nos sirvan a nosotros, en vez de servir a otros. La exaltación a Dios en contraste con humillarnos.
nosotros. El Salmo 99:5 habla de eso precisamente. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Esa fue la vivencia del Señor Jesús. Se humilló bajo la poderosa mano de Dios. En esa vivencia, en esa experiencia. Y Dios lo exaltó en su tiempo. Hay una promesa: el sometimiento a Dios y a su palabra nos trae como resultado que Dios nos exalta en el tiempo oportuno. Entonces, hermanos, llegando ya a las conclusiones sobre las tentaciones de Jesús, de manera general, sería buena que nos hiciéramos algunas preguntas. ¿Qué aportó a nuestras vidas estas reflexiones sobre las tentaciones de Jesús? ¿Qué aportó a nuestras vidas? ¿En cuál de las tres tentaciones podemos ser más propensos o influenciados? Pan sin Dios, materialismo, prestigio sin Dios, vanagloria, o poder sin Dios, violencia es allí, violencia, poder sin Dios, violencia. Vale la pena, hermanos, que hagamos una evaluación personal acerca de lo que esta enseñanza de las tentaciones de Jesús nos han enseñado, valga la redundancia. Por otro lado, también no olvidemos que hay armas que Dios nos ha dado para no ceder ante las artimañas y las mentiras del diablo. Aprendamos y hagamos uso de esas armas. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana, una vez más, por tu fidelidad, por tu gracia y por la manera como tú, Señor, nos has respaldado en este día para proclamar lo que tu palabra revela, Señor. Gracias por la disposición de cada uno también para escuchar con atención, pero también, Señor, te pido para que la palabra deje una huella en nuestro corazón. Que la palabra deje una huella imborrable en nuestro corazón. Que podamos analizar, evaluarnos de manera profunda y honesta contigo. Que aprendamos de esta vivencia y de este testimonio del Señor Jesucristo a responder de esta manera, a estar consciente de las artimañas del diablo en nuestras vidas. Que el diablo también quiere hacernos caer, tumbar, distanciarnos de tus propósitos, Señor. Que seamos conscientes de esa realidad, pero que también seamos conscientes de cómo responder, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, respáldanos para seguir adelante haciendo tu voluntad, obedeciéndote y siendo leal como lo fue el Señor Jesús. Que seamos una iglesia que se caracterice por eso, por la lealtad y por la exclusividad que te debemos tener a ti para adorarte y para servirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, muchas gracias. Estamos despedidos.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos,